Mis hermanos, muy buenos días. Para mí es un gozo poder estar con ustedes en esta mañana compartiendo un devocional nuevamente en el libro de Santiago. Un saludo muy especial a los hermanos que se conectan en este momento y los hermanos que se conectarán posteriormente. Damos gloria a Dios por sus vidas, porque sé que muchos se levantan en la mañana a escuchar palabra de Dios, y no solamente a escucharla, sino a compartirla. Y damos gracias también a ustedes, mis hermanos, que sabemos que muchos han compartido los devocionales que cada día llegan por medio del canal de YouTube de la Iglesia Bautista de Tunal. Entonces, muy agradecidos con el Señor porque seguimos cumpliendo la gran comisión, que es llevar el Evangelio a otros. Sin más preámbulos, vamos a orar y empezamos nuestro estudio en esta mañana. Oramos. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor, porque nos has regalado un día más de vida. Señor, hoy podemos abrir nuestros ojos y decirte gloria y honra a nuestro Dios porque nos has dado este día. Señor, que en este día, Señor, podamos darte la gloria y la honra, pero que también podamos predicar de tu Evangelio. Que en los lugares donde estemos, ya sea en nuestras casas, ya sea en nuestros trabajos, en nuestros estudios, Señor, que podamos compartir de la palabra tuya, que podamos llevar ánimo a las personas que están desanimadas, llevar esperanza a los que están sin esperanza, Señor. Sabemos que tu Evangelio es la única puerta a la cual nosotros podemos llegar a ti, Señor. Debemos reconocer que somos pecadores, debemos reconocer que estamos apartados de ti y debemos darte el primer lugar, Señor. Permite que a cada una de estas personas que les vamos a compartir el Evangelio, Señor, puedas tú cambiar sus corazones, que ellos puedan tomar decisiones de fe para ti, Señor. Y que también nosotros seamos un testimonio fiel de lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Que tú reines y seas el primero en nuestras vidas, Señor, porque así podremos alcanzar a otros por medio de nuestro testimonio. Señor, permite que la palabra que hoy vamos a estudiar no entre vacía, sino que quede en nuestros corazones y que podamos ponerla en práctica cada día de nuestra vida, Señor. Es lo que debemos estar haciendo. Pero no solamente debemos estarla practicando, sino también debemos estarla compartiendo. Y te doy gracias por mis hermanos que cada día se levantan y quieren escuchar estos devocionales, Señor. También te doy gracias por los que lo comparten, Señor, porque sabemos que así vamos extendiendo el reino tuyo, Señor. Sabemos que en estos tiempos de pandemia la única fórmula que hemos tenido es compartir por medio de las redes, como lo estamos haciendo en esta mañana. Te damos gracias, te lo pedimos en el nombre amado de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, y seguimos estudiando el libro de Santiago en el capítulo 1. Y el título del devocional en esta mañana es ser hacedores de tu palabra. Debemos ser hacedores de la palabra de Dios. Sí, mis hermanos, esa palabra hacer o hacedores nos invita a que debemos estarla poniendo en práctica. No solamente escuchándola, sino también llevándola a la práctica. Y Santiago nos va a dar consejos muy prácticos de lo que debemos estar haciendo nosotros como creyentes con la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y eso debemos tenerlo nosotros muy claro. Muchas veces nosotros pensamos que si nosotros tenemos buenas palabras o decimos algunas frases, podemos alcanzar a las personas. Pero saben, mis hermanos, eso no es así. Obviamente el Espíritu Santo obra en nosotros, el cual nos equipa para poder llevar el Evangelio a otras personas. Pero es el Evangelio del Señor Jesucristo el que va a llevar a las personas a un arrepentimiento. Pero es su Evangelio, es su palabra, es Cristo en primera persona. Sabemos que la palabra encarnada es Cristo Jesús. Cristo vino a este mundo para salvarnos. Y eso lo hemos visto a lo largo de toda la historia. Y también nos lo han enseñado muchísimas veces. Lo estamos viendo en Génesis, lo estamos viendo en Apocalipsis, que nos enseñan que el Señor Jesucristo siempre ha estado y Él es el único y suficiente Salvador. ¿Lo creemos? ¿Creemos en esas palabras? Tenemos la palabra de Dios completa. La tenemos, mis hermanos, siempre la hemos tenido. Pero, ¿saben? Muchas veces nosotros no le creemos. Muchas veces creemos más en lo que nos pueden decir otros, lo que nos puede decir el pastor, lo que nos puede decir los hermanos líderes o los que están enfrente de cada una de las áreas, o el hermano que está al lado. Pero muchas veces nosotros no le creemos a la palabra de Dios. Y eso es lo que Santiago nos quiere animar en esta mañana, a que podamos
creer en su palabra. Entonces quiero que me acompañen a los versículos del 21 al 23. Vamos a estar viendo estos versículos 21 al 23 para entender algunas cosas de lo que Santiago nos quiere enseñar. Entonces en el versículo 21, aunque ese versículo lo vimos en el devocional anterior, hay cosas que tenemos que ser muy puntuales en este versículo que debemos entender. Y por eso quiero que me acompañen al versículo 21 del capítulo 1 de Santiago. Versículo 21 del capítulo 1 de Santiago, dice así la palabra de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces aquí Santiago nos está dando dos directrices o dos consejos que debemos tener muy claros. El primero es que por lo cual debemos desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Qué puede ser la inmundicia que podemos tener nosotros? El pecado, mis hermanos. ¿Saben? A veces la palabra de Dios no puede o no la podemos entender porque muchas veces está el pecado en nuestras vidas. Ahora, ustedes me preguntarán, pero hermano, yo soy creyente, yo soy salvo, yo he creído en Cristo Jesús como mi único y suficiente Salvador. O sea que puedo perder la salvación. No, mi hermano, no pierdes la salvación. Si tú has creído en Cristo como tu único y suficiente Salvador, ya eres salvo. No necesitas volver a creer o volver a hacer la oración de fe, ya has creído. Pero seguimos siendo pecadores y muchas veces vamos a pecar y debemos arrepentirnos de nuestro pecado. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Debemos seguir en ese pecado? ¿Debemos seguir en esas cosas que Dios nos dice que no debemos estar? ¿Que no lo agradan? ¿Que no agradan a Dios? ¿Que eso es inmundo? ¿Que es inmundicia para los ojos de Dios? Eso es lo que debemos hacer. Sí, podemos pecar, claro que sí, pero debemos arrepentirnos de nuestro pecado. Debemos apartarnos de él y comenzar a vivir una vida santa. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de su palabra, estando en la oración, estando equipados, no solamente bíblicamente, sino también espiritualmente para cada uno de esos ataques. Entonces, debemos apartar toda esa inmundicia. Y si alguno que me está viendo en esta mañana también está pasando por un pecado, que quiere conocer a Dios, pero su pecado es más fuerte que conocer al Señor, también tiene que arrepentirse de su pecado. Mirar que lo que está haciendo no agrada a Dios, y segundo, que eso lo estaba apartando de él y que eso tiene una consecuencia fatal, que es la muerte. El pastor Ricardo nos estuvo enseñando acerca de la muerte el domingo pasado y debemos entender esas cosas, saber que el pecado nos lleva a una muerte eterna, pero para eso hay una solución y es Cristo Jesús. Cristo murió por cada uno de nosotros y esto es lo que Santiago nos quiere decir. Debemos apartarnos de toda esa inmundicia, de todos esos pensamientos malos que podemos tener. Si nosotros queremos entender la palabra de Dios y queremos ser hacedores de su palabra, debemos quitar toda cosa que no deja que nosotros podamos entender. Y entre esas cosas está el pecado. ¿Qué tal el orgullo? A veces por ser orgullosos no podemos entender la palabra de Dios. ¿O qué tal la mentira? Muchas veces podemos estar hablando la palabra de Dios, pero somos mentirosos, porque no estamos viviendo lo que estamos hablando. Entonces debemos tener muchísimo cuidado, mis hermanos, con lo que hacemos. Y aquí Santiago nos está animando a esas cosas, a que debemos dejar a un lado toda inmundicia, toda abundancia de malicia, malos pensamientos, pensar en hacerle daño a otros. La palabra de Dios nos dice que debemos amar a nuestros enemigos, que debemos amar al prójimo, pero amar al prójimo no es decirle, ay, estás necesitado, ven, yo te doy un abrazo, ay, te quiero. No, no es eso, mis hermanos. La forma de nosotros mostrar ese amor, la forma de poder quitar, de poder entregar lo que Dios nos ha dado es compartiendo el Evangelio. Y debemos hacerlo. ¿Y cómo podemos compartir el Evangelio? Por medio de su palabra. Y mire lo que nos dice ese versículo. La palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, cuando nosotros compartimos el Evangelio, estamos plantando esa semilla que se necesita. Posiblemente no sea por medio de nuestras palabras que las personas conozcan del Señor. Puede ser que otros vengan y confirmen eso que nosotros hemos plantado. Pero debemos estar haciendo la tarea. Nos animaban en la conferencia misionera, nos animaban el domingo a compartir el Evangelio. ¿Cuál es el propósito de nuestra iglesia? ¿Cuál es el propósito, mis hermanos? Llevar el Evangelio, compartirle a otros, como lo estamos haciendo en esta mañana. Y miren lo que pasa en el versículo 22. Miren lo que nos dice. Pero sé hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aquí Santiago nos da otras dos características o dos ejemplos muy prácticos de lo que debemos hacer. Pero debemos de ser hacedores de su palabra. Y el significado de hacedores
o bueno, lo que encontraba acá es que es un poeta, hay que estar recitando la palabra de Dios, debemos estarla practicando, mis hermanos. No solamente, como nos dice ahí, no solamente oyéndola, como nos puede pasar muchas veces. No sé si a ustedes les pasa que cuando ustedes oyen la palabra de Dios y no van a la Biblia o no van al libro en el cual se está exponiendo, que es la palabra de Dios, a veces puede entrar vacía, porque solo la escuchamos, pero no vamos a la fuente. A veces, como les decía al principio, creemos en lo que nos dice el pastor, o lo que nos dice el líder de jóvenes, o lo que nos dicen los líderes de cada una de las áreas, y muchas veces no le creemos a la palabra, creemos lo que nos dicen los hombres, y sabemos que los hombres podemos fallar en cualquier momento, y debemos creerle es a la palabra de Dios. Cada cosa, cada enseñanza que tengamos, inclusive es este mismo devocional, debemos ir a la palabra y mirar si es lo que Dios quiere hablar en nuestras vidas, que lo que está exponiendo el predicador es lo que verdaderamente está diciendo la palabra de Dios. Debemos estar haciendo, Dios está diciendo que no seamos solamente oidores, porque nos engañamos a nosotros mismos. ¿Sí ven, mis hermanos? Podemos tener ese problema de poder escuchar solamente, pero podemos estar engañados. Porque si no vamos a la fuente, si no vamos a la palabra de Dios, muchas veces podemos entender mil cosas que no nos está diciendo la palabra. Y ahí estamos fallando nosotros, y ahí estamos siendo engañados nosotros mismos. Entonces, cada cosa que digan que viene la palabra de Dios, debemos ir a la fuente que es su palabra. Y Santiago nos lo está enseñando. No solamente desechando las cosas, no desechando el pecado, no los malos pensamientos, no las cosas que hemos deseado para el mal, sino también debemos estar mirando lo que nos dice la palabra, lo que nos están hablando. Debemos ser hacedores, debemos practicarla. Pero para poderla practicar debemos mirar qué nos dice la palabra. El pastor Ricardo una vez nos ponía un ejemplo que pasó aquí en Colombia, en que una persona malinterpretó las escrituras y hizo cosas en su cuerpo que no decía la palabra de Dios. ¿Saben, mis hermanos? Eso a veces nos pasa. A veces entendemos mal lo que nos quiere decir la palabra de Dios. Y no solamente entendemos mal, sino que lo practicamos y lo hacemos. Y estamos convencidos que las cosas son así. Y no es así. Debemos estar orándole al Señor que nos guíe, el Espíritu Santo nos guíe a que podamos entender la palabra de Dios. Entonces, ahí nos está enseñando, nos dice que no seamos engañados vosotros mismos. Y mira lo que nos dice el versículo 23. Ahora nos dice la conclusión de lo que está pasando. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. El rostro natural de nosotros es el pecado. Claro que sí. Pero mira lo que nos dice. Pero si alguno es oidor de la palabra, o sea, nos dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Hermanos, no debemos ser solamente oidores. Y mire, de estar escuchando han habido muchas personas. Han habido muchas personas. Y nos animaban este domingo, lo veíamos en las enseñanzas, que no era solamente escuchar, no estarnos quietos en un lugar, sino debemos estar practicando las cosas que estamos aprendiendo. Hoy el ánimo en esta mañana es que no nos quedemos solo oyendo lo que nos han enseñado por muchos años. Que debemos predicar el Evangelio, que debemos ir a hacer misiones, que debemos compartir el Evangelio a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros. Lo hemos escuchado de mil y una formas. Pero aquí Santiago nos está diciendo, no sean solamente oidores, sino también practiquen lo que están oyendo. Entonces, el ánimo en esta mañana es que lo podamos estar haciendo. Les quiero poner un reto. Ahorita estamos con las redes sociales. ¿Cuántos de ustedes no tienen Facebook? ¿Cuántos de ustedes no tienen Twitter? ¿Cuántos de ustedes no tienen YouTube? ¿Cuántos de ustedes no tienen WhatsApp? ¿Qué nos gasta? ¿Cuánto nos gasta en tiempo mandando un mensaje a alguien conocido? ¿Cuánto nos gasta? ¿1 minuto? ¿2 minutos? 3 minutos, no sé cuánto nos gaste, yo creo que 1 minuto nada más. Y el reto es a que lo hagamos, compartamos de la palabra de Dios, compartamos del Evangelio, mis hermanos. Mire, cada uno de los que están aquí pueden tener, no sé, en Facebook 150 amigos, no sé, bueno, estoy poniendo un cálculo, o pueden tener 1000 amigos. Y si mandan un mensaje en su muro, predicándoles el Evangelio a cada una de las personas, muchos lo van a ver, otros no lo van a ver, pero muchos lo van a ver. Y ahí estamos haciendo, si nos cuesta hablarlo directamente, que también es una forma de hacerlo. Entonces el reto
ya que estamos manejando las redes sociales, es que a que compartamos el Evangelio, mis hermanos, y el reto es a que lo hagan. Y me gustaría muchísimo, no quiero que nos manden, ni que me manden fotos, ni que manden cosas diciendo, mira, yo lo hice, sino sería muy chévere que al entrar a sus muros de muchos de ustedes esté la palabra de Dios, porque debemos estar haciendo. Y saben, mis hermanos, muchas veces nosotros compartimos otras cosas que no glorifican el nombre de Dios. A veces vemos muchos videos que no glorifican de Dios. ¿Por qué no hacemos la tarea? ¿Por qué no compartir del Evangelio? Aquí Santiago nos dice, no seamos solamente oidores, porque así se refleja nuestra naturaleza pecaminosa. Debemos ser más bien hacedores de la palabra. Debemos estarla practicando. Debemos estar compartiendo esa palabra a otros. No importa las palabras, a veces, como les decía, nos cuesta hablar. No importa lo que expresemos, obviamente con respeto, pero debemos compartir el Evangelio. Si les cuesta mucho compartir o decir palabras de su propia autoría, pues busquen versículos de la Biblia. Y ese es el ánimo en esta mañana, a que puedan compartir, así sea, un versículo de evangelismo en sus redes sociales. Entonces, mis hermanos, espero que no seamos solamente oidores de la palabra, sino que seamos hacedores de ella. Vamos a orar y terminamos en esta mañana. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra, de aprender a no ser oidores nada más, Señor, sino que debemos estar practicando lo que hemos aprendido, Señor. Que podamos compartir tu palabra a todo pueblo y nación de este mundo. Señor, tú nos has dado las herramientas como el Facebook, el Twitter, el WhatsApp, YouTube, Señor, para poder ampliar tu reino, Señor. Y debemos hacerlo. Somos tu iglesia, Señor. Y esa es la gran comisión que nos has dejado, compartir de tu evangelio. Señor, permite que los hombres y mujeres que están en esta mañana, niños o jóvenes, puedan compartir del evangelio, Señor. Y si alguno en esta mañana no tiene una relación personal contigo, quiere conocerte, pero su pecado o lo que ha escuchado lo ha lastimado en su corazón, Señor, permite que este corazón pueda ser restaurado, Señor, y que él pueda reconocer que es un pecador y que te necesita, Señor, y que pueda entregar tu vida a ti. Señor, te damos gracias por todo, Señor, y por lo que va a venir, Señor, porque tu mano poderosa está en control de todo. Te damos gracias. Amén. Mis hermanos, nos vemos en una próxima.